Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado el tiempo de una nueva serie de Star Wars situada en plena época imperial ante el ascenso de una revolución. Esto claro en el thriller de espías que será la nueva serie de Andor protagonizada por Diego Luna. Y como es una costumbre en este canal, Masters, previo a las series de la saga, revisaremos todo lo que debemos saber sobre la serie de Andor en esta historia siguiendo al espía rebelde Cassian Andor previo al estreno de su serie. Esto claro en 4 puntos básicos sobre lo que debemos saber sobre la serie de Andor. Así que arrancamos de lleno, en primer lugar, con la línea del tiempo de la serie, ya que hay que recordar que Andor es en realidad una precuela a la cinta de Rogue One situada 5 años antes que esta, y por lo tanto también es una serie situada en el año 5 antes de la batalla de Yavin, donde vimos ahí pues que los rebeldes destruyeron a la Estrella de la Muerte en la Star Wars original. Ojo, sabemos que Cassian, el protagonista de la serie, muere al final de la cinta de Rogue One junto con Jyn Erso tras haber obtenido los planos de la estación de batalla. Pero también sabemos que en esta serie de Andor habrá flashbacks porque están presentes soldados clones en una época donde solo habían operaciones Stormtroopers del Imperio, Masters. Esto nos dice pues que la serie de Andor sucede en plena época del Imperio Galáctico de Palpatine, 14 años después de los sucesos de la venganza de los Sith y también 4 años después de la reciente serie de Obi-Wan Kenobi. Unos tiempos pues donde el Imperio lo controla todo y donde ha destruido culturas enteras, al igual que invadiendo planetas y también absorbiendo gigantes corporaciones, creando en estos tiempos armas siniestras como la propia Estrella de la Muerte que aún está en construcción y también expandiéndose más y más por toda la galaxia y los bordes exteriores de la misma, al punto de presionar a distintos gremios y poblaciones previo a que se levanten en armas, como sabemos que sucederá más tarde en la Guerra Civil Galáctica, Masters. Vaya, Andor sucede al mismo tiempo que la temporada 1 de la serie animada The Rebels, de la cual tendremos varias conexiones e incluso personajes que aparecen en esta. Y justamente en esta temporada 1 de Andor, veremos al igual que sucedió en la temporada 1 de Rebels ese periodo de 5 años antes de los sucesos de la Star Wars original. Esto en una época donde las células rebeldes por distintos planetas aún no están unidas en lo que será más tarde formalmente la Alianza Rebelde, agrupando así varias de estas células distintas por diversos planetas, donde veremos aquí mundos tan distintos como el planeta Ferrix, que es un mundo lleno de basura con un gremio de recicladores, donde vive un joven Cassian Andor al lado de los suyos. Pero también aquí veremos muchos mundos nuevos de esa galaxia muy lejana como Aldhani, y entre ellos otros sitios más donde Cassian hará misiones. Y desde luego lo más importante en estos tiempos es que veremos la capital galáctica de Coruscant que vimos fuertemente presente en las precuelas, donde también volveremos a ver al Senado Imperial, al igual de sus imponentes edificios y la élite de la política aquí, la cual un cierto sector se oponía marginalmente al emperador en aquellos tiempos. No nos olvidemos que el Senado Imperial es formalmente abolido por Palpatine hasta los tiempos del episodio 4. Y esto nos lleva al segundo lugar con algunos aspectos generales de esta serie con sus episodios y lo que hay detrás de los creativos, ya que debemos saber que la serie de Andor fue concebida de principio a fin por Tony Gilroy como una historia oscura de espías de esa galaxia muy lejana que tendrá 2 temporadas totales. Y la segunda temporada, Masters, ya está confirmada que se grabará a final de este 2022. No nos olvidemos que el propio Tony Gilroy fue el salvador de Rogue One en sus reshoots como su director y es famoso por haber creado las cintas de espías de Bourne justamente al lado de su hermano Dan Gilroy. Y Tony pues funciona como showrunner y productor de la serie, pero también es guionista de varios episodios, al igual que lo es su hermano Dan Gilroy. Y también otros 2 guionistas de esta temporada 1 son Beau Willimon y Stephen Schiff. El primero, Masters, es famoso por su trabajo en House of Cards y el segundo por la serie de The Americans. Cabe señalar que Andor tendrá un total de 2 episodios en su temporada 1, Masters. Y de igual forma, la temporada 2 tendrá los mismos episodios para así conectar hasta los eventos de Rogue One, según lo confirmó el propio Tony Gilroy para la temporada 2, siendo en realidad una historia de cómo Cassian Andor se envolvió en la rebelión como un espía, al punto de hacer varias cosas oscuras y también dar su propia vida por la causa. Vaya, todo pinta a ser una serie mucho más madura y oscura como no se había visto en un producto de Star Wars. Y justo la temporada 1 está dividida en 4 arcos narrativos de 3 episodios cada uno, y el estreno de la serie, que se dará el próximo 21 de septiembre, nos tirará 3 episodios simultáneos para ver así un arco narrativo completo de inicio a fin. Después la serie estrenará sus episodios en Disney Plus semana a semana durante septiembre, octubre y noviembre, hasta así concluir con su episodio 12 el 23 de noviembre de este año. Con esto pues la temporada 1 cubrirá este año 5 antes de los eventos de Rogue One, mientras que ya está confirmado por los propios creadores de la serie que la temporada 2 irá avanzando en cada arco de 3 episodios un año para así conectar con lo que hizo Cassian hasta los eventos de Rogue One.
Y sobre los directores de esta temporada 1, Masters, tenemos a varios pesos pesados que aportaron su talento, como Benjamin Caron, famoso por las series inglesas de The Crown o Sherlock. Y también entre los directores estarán Toby Haynes, quien también tiene mucha experiencia porque previamente hizo Sherlock, Doctor Who y la serie de Black Mirror de Netflix. Y también así, para acabar con los directores, tenemos a Susanna White, quien en el pasado ha estado en Paradise Sense o en la serie de Billions. Es así que pasando al tercer lugar, hablando de los personajes al lado de los buenos y los aliados, aquí tenemos que recordar que el protagonista es el humano y el espía rebelde Cassian Andor, protagonizado por nuestro paisano mexicano Diego Luna, quien vuelve tras la cinta de Rogue One en esta precuela y quien también será el productor de esta serie. Aunque también la serie nos contará la perspectiva rebelde mediante diversos personajes, y mediante Cassian veremos el brazo armado de esta incipiente rebelión, actuando como todo un espía en labores de infiltración en el seno imperial. Cabe señalar, Masters, que Cassian en sus 5 años como rebelde, él llevó el sobrenombre de Fulcrum como un informante de la inteligencia para la causa en contra del imperio, el mismo código clave que llevó la jefa de toda la inteligencia rebelde, es decir, Ahsoka Tano, y más tarde también el ex imperial Alexander Kallus en la serie de Rebels. Y entre los personajes ligados a Andor están su madre adoptiva Marva Andor, interpretada por la actriz Fiona Shaw, de quien seguro la ubican por ser la tía de Harry Potter, un personaje que aparecerá en el mundo de Ferrix, donde están ubicados los aliados de Cassian y su familia. También al lado de Cassian en el planeta Ferrix tendremos al droide B2-IMO, uno también llamado simplemente como B, un droide viejo de asistencia que ha servido a la familia de Andor por varios años, justo en ese mismo mundo de recicladores donde vive. También una pieza fundamental que reunirá a esta incipiente rebelión estará en el espía Luthen Rael, interpretado por el famoso actor Stellan Skarsgård, de quien seguro conocen por Marvel o como el villano de Dune, el Barón Harkonnen. Luthen, pues, es un nuevo personaje en Star Wars y el alfil que lo une todo en la causa en esta serie. Y es un líder rebelde que estará presente ya sea para reclutar a Cassian a la causa o también para traer a diversos guerrilleros armados a la misma, inclusive hasta para tejer aliados en la capital de Coruscant. Es un personaje polivalente y listo para llevar hasta sus últimas consecuencias este movimiento. Y esto también lo llevará a conectarse con otros importantes líderes rebeldes de esa época que aparecen en esta serie como aliados. Por un lado, la senadora del planeta Chandrila, Mon Mothma, interpretada por la actriz Genevieve O'Reilly, quien vuelve aquí tras haber interpretado a este personaje en Rogue One, fungiendo como la cara visible de la rebelión. Y también, claro, uno de los opositores más fuertes al dictatorial régimen de Palpatine, justamente desde el Senado de Coruscant, como también lo fue el senador Bail Organa de Alderaan, el padre de Leia. De ahí que los dos fundaran la Alianza Rebelde y colaboraran, como fue muy claro en la cinta de Rogue One, o también previo a esta en La Venganza de los Sith, donde ambos aparecieron al lado de Padme Amidala en su departamento, en una escena borrada ya oponiéndose a las movidas oscuras de Palpatine desde el Senado. Así que Mon Mothma será la cara pensante en Coruscant para ver la revolución crecer y para ver también más de la política en la capital y las intrigas que ahí existen. Y esto es clave porque sabemos que Mon Mothma no renunciará a su escaño en el Senado Imperial, sino hasta la temporada 3 de Rebels, es decir, 2 años después de la temporada 1 de Andor y 2 años antes a los sucesos de Rogue One, donde ahí sí ella habló en contra del régimen de Palpatine abiertamente para así iniciar una guerra y un movimiento y convocar con esto a muchos otros aliados. Y esto es clave porque Mothma será vital en esta serie, Masters, operando al lado de Cassian Andor, una pues como el brazo pensante y el otro como el operador en misiones armadas, pero a final de cuentas los dos contribuyendo a la causa. Y fue tanto así que Mon Mothma será testigo de la derrota del Imperio Galáctico 4 años después de la batalla de Yavin, justamente con la destrucción de la segunda estrella de la muerte en el planeta Endor. Y por si fuera poco, ella sería la primer senadora de la futura Nueva República, algo así como la canciller del futuro gobierno. Y esto pues ya hacia los tiempos post-regreso del Jedi. Y también en esta serie veremos de regreso tras Clone Wars, Rebels o Rogue One al partisano rebelde Saw Gerrera, interpretado por el afamado actor Forrest Whitaker, un personaje siniestro y de moralidad bastante gris, que gracias a los conflictos en los que ha estado ha perdido poco a poco su humanidad llevando un traje cyborg, y también por estar peleando ha perdido a todos los que le rodean, inclusive a su hermana. Pero también Saw ha cometido los actos más oscuros de la rebelión, siendo un asesino y muchas veces confrontándose con lo idealista que era Mon Mothma, como lo vimos claramente en Rebels. Aunque también Saw Gerrera serviría por un tiempo como el padre adoptivo de la propia Jyn Erso, pero él definitivamente estará abierto a declararle
darle la guerra al Imperio junto con todos sus partisanos que él controla. Un personaje que gracias a su inteligencia logrará encontrar todas las piezas de lo que construía el Imperio Galáctico por esos gigantes cristales Kyber para así desarrollar la Estrella de la Muerte. Finalmente, entre los aliados, otro personaje clave para Cassian Andor será el interés romántico que tendrá por la humana Bix Caleen en el planeta Ferrix, interpretada por no otra que la actriz Adria Arjona, la hija del famoso cantante Ricardo Arjona, quien es una especie de socia con una relación particular con Cassian. Aunque el ausente de esta temporada 1 es el fiel droide de Cassian que vimos en Rogue One, es decir, K2SO, interpretado por Alan Tudyk. Un personaje quien previamente fue confirmado para esta serie. No obstante, la razón de su ausencia la descubriremos en la narrativa según el propio Tony Gilroy. Así que definitivamente veremos a K2 en la temporada 2 de Andor. Finalmente, en nuestro punto 4, pasando al lado de los villanos, hay que recordar que estamos en unos tiempos donde el Imperio Galáctico está en su apogeo, por lo que aquí veremos a notables líderes del Imperio y oficiales de alto rango. Inclusive al ver al propio Senado Imperial de Coruscant, esto abre la posibilidad de ver verdaderos cameos de peso en un cierto momento, como el mismísimo Emperador Sheev Palpatine, o por qué no a su mano derecha en asuntos políticos el Visir Mas Amedda, a quien lo vimos desde las precuelas o en Clone Wars y quien fue quien terminó firmando la paz con la Alianza Rebelde tras la Guerra Civil Galáctica, tras creérsele muerto al emperador. Vaya, estamos en una época donde los Sith aún viven y dominan el panorama mediante el puño de hierro de Palpatine y Darth Vader operando en las sombras para así traer orden a su imperio. Así que por ahí seguro, Masters, podremos tener algún cameo sorpresa en esta serie. Claro, entre los oficiales de alto rango que veremos está el actor Anton Lesser en un personaje aún sin nombre que será clave. Un actor que seguro todos reconocen por la serie de Game of Thrones, Masters. Pero esta serie también nos presentará a otros villanos claves como el personaje del actor Kyler Soller, quien interpreta a Cyril Karn, un policía corporativo de Coruscant que pretende tener una posición en el Buró de Seguridad Imperial, que recordemos que esa organización maneja toda la inteligencia del gobierno. Y Cyril pues tendrá una cuenta pendiente con Cassian Andor y una razón para perseguirlo. Y entre esta policía corporativa a la que pertenece como un brazo armado menor del Imperio, también tenemos aquí al sargento Linus Moss como un aliado de Cyril. Vaya, ellos son compañeros en esa policía con uniformes azules. Aunque lo clave aquí es que veremos a altos oficiales del Buró de Seguridad Imperial, Masters. Esta organización que era la brutal inteligencia del Imperio para aplastar insurrecciones por toda la galaxia como estará plagada la serie. Recordemos que de ese buró salieron personajes clave como Alexander Kallus o el mismísimo Moff Gideon, quien arrasó completamente el planeta Mandalore. Y en la serie tendremos mediante la actriz Denise Gough a la oficial del Buró de Seguridad Imperial Dedra Meero, quien obviamente estará en la cacería de los rebeldes y del propio Cassian Andor, flanqueada ahí por sus Death Troopers, soldados de élite, Masters, con corazas negras altamente entrenados que son reservados únicamente para las esferas más altas del Imperio, como hemos visto en solo un puñado de personajes claves de esa organización que contaban con Death Troopers, tal cual como el propio Darth Vader o el Gran Moff Tarkin, o inclusive con la mente maestra detrás de la Estrella de la Muerte que fue el director Krennic, o el mismísimo Gran Almirante Thrawn en la serie de Rebels. Así que la presencia de los Death Troopers nos habla de la importancia de Dedra Meero como una villana aliada al régimen. Así que todo esto, Masters, nos pone en sintonía de cómo la serie de Andor nos contará el inicio de un malestar y una insurrección mucho más fuerte por diversos lugares ante las brutalidades que ha cometido el Imperio Galáctico, el cual lleva gobernando en estos tiempos década y media, empobreciendo sobre todo a gran parte de la población y a los menos favorecidos, y también afectando a los lugares lejanos de la galaxia por encima de la élite que vive en el núcleo galáctico como Coruscant. Vaya, en estos tiempos el Imperio está causando las mismas desigualdades que se suscitaron con los separatistas en las precuelas, que dieron origen pues a la Guerra de los Clones. Así que estas mismas desigualdades desencadenarán otra guerra civil, donde esta vez sabemos que los rebeldes ganarán. Así que todo esto veremos, Masters, en una historia oscura llena de espías, con intriga y traiciones, a lo largo de los 12 episodios que tendrá la temporada 1 de Andor a partir del próximo 21 de septiembre, Masters. Pero si también te interesa conocerlos todo explicado, de los recientes trailers de Tales of the Jedi o la temporada 3 del Mandalorian, esa parte de historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.